Una noche de febrero, en el año 2003, la vida de Anna Clarkson se apagó para siempre. Un disparo, un silencio, una escena del crimen y hablaría por sí sola, aunque no diría todo. El glamour de Hollywood se tiñó de sangre en la mansión de Phil Spector, un productor musical legendario, envuelto en una aura de genialidad y misterio. Una figura tan fascinante como perturbadora. Anna, una actriz con un pasado prometedor en películas de culto de los 80, se ganaba la vida como anfitriona en el House of Blues, un club de Sunset Boulevard, donde la vida nocturna era tan brillante como impredecible. Allí conoció a Spector, un hombre envuelto en rumores de violencia, cuya reputación precedía a su llegada. Él la invitó a su mansión en Alhambra. Ella aceptó, confiando en la fachada de un genio musical, ignorando las advertencias que susurran las sombras. El trayecto en auto fue silencioso, pesado. En la opulenta, pero anticuada mansión, la conversación cambió, oscureciéndose tan rápido como el humor de Spector tonto. De repente, un disparo. El silencio posterior, denso y abrumador, solo interrumpido por el frío anuncio de Spector a su chofer: «Creo que maté a alguien». Anna yacía muerta. Un disparo en la boca, un final cruel e inesperado para una vida llena de sueños truncados. La escena del crimen, aparentemente simple, ocultaba una complejidad que solo comenzaría a revelarse con el paso de los años. ¿Suicidio, como argumentó Spector, o un asesinato calculado, cuidadosamente orquestado? Anna Clarkson, mucho más que un nombre en los titulares de una tragedia, era una mujer con sueños, con anhelos, con una vida que se extendió más allá de la sombra de un crimen. Antes de convertirse en un símbolo trágico de Hollywood, Anna era una joven con una belleza impactante y un espíritu indomable, llena de energía y con una carrera prometedora. A principios de los 80, su ascenso en la industria del cine fue meteórico, aunque en el terreno de las producciones de bajo presupuesto. Su papel en Barbarian Queen, una película de espada y fantasía, la catapultó a la fama de culto. Su figura atlética y su rostro angelical cautivaron a la audiencia, pero el éxito fue efímero. La crueldad de Hollywood, implacable con las mujeres, hizo que su carrera se estancara. A pesar de su talento y dedicación, Anna se vio obligada a aceptar trabajos esporádicos, series de televisión, anuncios, eventos, doblajes, nada estable, nada que le garantizara una vida sin preocupaciones. Para sobrevivir, tuvo que buscar otros empleos. Atendió mesas en restaurantes, promocionó productos, incluso trabajó como anfitriona en eventos exclusivos. Su carisma y elegancia le permitían desenvolverse con gracia en cualquier ambiente. Pero esta vida no era el sueño que había forjado en su juventud. La imagen de una estrella de cine se ocultaba tras la sonrisa de una mujer que luchaba por mantenerse a flote, aferrándose a la esperanza de un regreso triunfal a las pantallas. Fue en el House of Blues, un exclusivo club en Sunset Boulevard, frecuentado por estrellas y magnates, donde trabajaba como anfitriona, que su vida cruzó para siempre con la de Phil Spector, una figura enigmática, brillante y terriblemente peligrosa. Phil Spector. El nombre resuena como una paradoja. Genio musical indiscutible, creador del icónico muro de sonido, y a la vez, un hombre envuelto en una oscura espiral de violencia que culminó en un acto terrible. Su vida fue una dualidad, un constante tira y afloja entre la brillantez creativa y una personalidad profundamente perturbada. Su técnica revolucionaria, el muro de sonido, transformó la música popular, creando una atmósfera densa y rica en matices que influyó a generaciones de artistas. Trabajó con leyendas como The Ronettes, The Crystals y The Righteous Brothers, dejando una huella imborrable en la historia del rock and roll. Un legado innegable, indiscutible. Pero detrás del genio musical se escondía un hombre con una personalidad volátil, incapaz de controlar sus impulsos. Su excentricidad se tornaba peligrosa, su temperamento explosivo, capaz de desatar una furia incontrolable. Historias de armas, gritos nocturnos, amenazas, un patrón de comportamiento que se repetía, una sombra oscura que crecía con el tiempo. Varias mujeres declararon haber sido víctimas de sus arrebatos,
amenazas con armas, comportamientos erráticos, una lista de incidentes que pintan un retrato alarmante. La impunidad, alimentada por su poder, su dinero y sus influencias, le permitió durante años seguir su patrón de comportamiento sin consecuencias significativas, hasta que la fatal noche del 2 de febrero de 2003. Esa noche, el genio se convirtió en monstruo. La muerte de Anna Clarkson marcó un punto de inflexión, un final trágico para una vida que prometía mucho más. El juicio, la condena, la prisión, nada pudo borrar la mancha que dejó su comportamiento violento en la historia. Phil Spector, un legado de genialidad musical, opacado para siempre por un acto imperdonable. La mansión de Phil Spector aquella noche de febrero parecía congelada en el tiempo, una cápsula del pasado con un futuro teñido de sangre. Una escena que, a simple vista, parecía sencilla, pero que en realidad estaba repleta de contradicciones, detalles inexplicables que sembraron la duda y alimentaron el misterio durante años. Anna Clarkson estaba sentada, inclinada hacia un lado, su cuerpo deslizándose parcialmente de la silla. Su bolso, colgado del hombro, contenía sus pertenencias intactas. No había señales de una lucha, ni notas de suicidio, solo la presencia abrumadora de la muerte. Un disparo en la boca, mortal y directo. Gotas de sangre salpicaban el suelo y parte de la alfombra, un patrón que los forenses analizarían minuciosamente. El arma homicida se encontraba a pocos centímetros del cuerpo, con rastros mínimos de huellas dactilares. Una escena cuidadosamente organizada o un resultado caótico del pánico. Las cámaras de seguridad de la mansión, curiosamente, no grababan el interior, solo los exteriores. Una casualidad o una decisión deliberada para evitar dejar rastro de lo ocurrido. El silencio de las cámaras contrastaba con el grito silencioso de la escena del crimen. El relato del chofer, un testigo clave, fue frío pero firme. Escuchó el disparo y luego la perturbadora frase de Spector: "Creo que maté a alguien". Esta frase se convirtió en la piedra angular del caso, aunque la defensa la intentó desmontar como una expresión de shock, no una confesión. Una declaración tan contundente como ambigua. El juicio contra Phil Spector fue un espectáculo mediático, una batalla legal que duró años y expuso la turbia verdad detrás del asesinato de Anna Clarkson. 2 juicios, 2 escenarios diferentes, pero una misma pregunta: ¿culpable o inocente? La respuesta, sin embargo, no era tan simple como un veredicto. La defensa de Spector intentó desacreditar a Anna, pintando un cuadro de una mujer con problemas psicológicos, una víctima de su propia frustración profesional. Se insinuó un suicidio, argumentando que Anna tomó el arma por impulso. Pero las pruebas forenses contaban una historia diferente. La trayectoria de la bala, los residuos de pólvora, todo apuntaba a un disparo directo a quemarropa. Lo que nadie esperaba fue la aparición de un coro de mujeres del pasado de Spector. Una tras otra, contaron historias similares. El terror de sentir un arma apuntándoles, la paranoia, los celos del productor, el rechazo que se convertía en amenaza. Un patrón de conducta, un modus operandi que salió a la luz durante el juicio, aunque muchos habían guardado silencio durante años por miedo. Las grabaciones de llamadas telefónicas mostraron a Spector alterado, paranoico, obsesionado con su imagen y con las mujeres que consideraba lo habían traicionado. Sus palabras revelaban una mente desquiciada, una mezcla de megalomanía y resentimiento que daba escalofríos. Un testimonio silencioso, pero terriblemente elocuente. El primer juicio terminó en un jurado dividido, dejando la duda latente. Pero en el segundo juicio, la fiscalía afiló sus argumentos, presentando un testimonio devastador, la declaración de una ex asistente de Spector, quien describió la mansión llena de armas, y la violencia del productor como algo cotidiano. Un detalle que la prensa había omitido, pero que resultó crucial. El veredicto final: culpable de asesinato en segundo grado, 19 años de prisión. Una sentencia que no borró el misterio que aún rodea el caso. La prisión estatal de Corcoran en California recibió a Phil Spector entre sus muros. Un hombre acostumbrado a los reflectores,
ahora sumido en la oscuridad de una celda. Su rutina era hermética, su silencio impenetrable. Pero en esa aparente calma, una nueva pesadilla comenzaba a gestarse, mucho más allá de la culpabilidad. Solicitaba libros sobre historia, psicología, biografías de genios atormentados, una búsqueda de comprensión, una huida en el conocimiento. Pero la lectura no era suficiente para callar los fantasmas que lo acosaban. Escribía compulsivamente cartas dirigidas a figuras del pasado, a Lennon, Beethoven, incluso a Jesús, un intento de diálogo con la historia, o tal vez un susurro de su propia alma en ruina. Un día, los rumores comenzaron a circular entre los reclusos. Spector hablaba solo, reía en voz baja por las noches, mencionando a una chica del espejo. Al principio se desestimó como producto de la locura o el encierro, pero los relatos se volvieron más insistentes, más inquietantes. La celda de Spector, decían, estaba maldita. Un guardia sufrió un accidente misterioso durante su ronda nocturna, inconsciente en el pasillo, con una fractura en el brazo. En su testimonio, la visión de una mujer rubia y ensangrentada, sentada frente al espejo de la celda de Spector. Una presencia que susurró, «Ayúdame», antes de que el guardia se desplomara. Un relato tan espeluznante como inexplicable. Las autoridades revisaron la celda, encontrando solo un espejo roto cubierto con una sábana. Spector, con voz temblorosa, confesó: «Ella viene cuando me duermo». El inicio de una pesadilla que lo atormentaría hasta el final de sus días. Un presagio de lo que estaba por venir. Una sombra, una presencia, o simplemente la culpa carcomiendo su alma. La celda 213 de la prisión de Corcoran se convirtió en un foco de rumores, una leyenda susurrada entre los muros de la prisión. Más allá de la condena de Phil Spector por el asesinato de Anna Clarkson, la celda albergaba algo más, algo que trascendía la justicia humana, una atmósfera opresiva, una pesadilla encarnada en concreto y acero. Varios internos relataron experiencias inquietantes, golpes en las paredes, una voz femenina que lloraba en la madrugada, una sensación constante de ser observado. Spector, en su aislamiento, hablaba solo, mencionando repetidamente una chica del espejo, una figura etérea que se deslizaba entre la realidad y la locura. Pero el testimonio más escalofriante llegó de un guardia, el encargado del pabellón nocturno. Encontraron inconsciente en el pasillo, con una fractura en el brazo. Su relato fue perturbador. Había oído una mujer decir: «Ayúdame desde la celda de Spector», y al mirar adentro había visto una figura femenina ensangrentada frente al llano. Espejo. Antes de desplomarse, las autoridades investigaron sin encontrar nada más que un espejo roto. Spector, con una inquietante calma, dijo: «Ella viene cuando me duermo». Otros reclusos comenzaron a compartir historias similares, visiones fugaces, pesadillas recurrentes, la sensación de ser observado, la presencia de una mujer rubia, con sangre en la boca, una narrativa que convergía en la celda 213, una celda que parecía absorber el eco del dolor. Un recluso, llamado Torres, asignado a limpiar la celda, después de que Spector fuera trasladado, describió una figura femenina reflejada en el vidrio de la ventana, aunque no había nadie presente. 3 días después, pidió ser reubicado, confesando haber visto esa misma figura en sus sueños, junto con imágenes de violencia y un grito desgarrador. El eco de la tragedia resonaba, amplificado por el silencio de los muros de la prisión. ¿Eran solo coincidencias, delirios colectivos o algo más inquietante aún? La chica del espejo, una figura espectral que acechaba en los relatos de los internos de Corcoran, se convirtió en el núcleo de un misterio que se extendía más allá de las rejas y las paredes de la prisión. No era solo un rumor, era una presencia sentida, una sombra que se cernía sobre la celda 213, la celda de Phil Spector. Los testimonios se volvieron cada vez más consistentes. Una mujer rubia, ensangrentada, con una mirada vacía. Algunos internos la veían en los reflejos, otros la sentían cerca, un frío que recorría la espalda, una voz susurrante en la oscuridad, una manifestación sobrenatural, una alucinación colectiva.
¿O una señal de algo más profundo? El accidente del guardia, encontrado inconsciente con una fractura en el brazo después de escuchar un susurro de auxilio desde la celda, fue el punto de inflexión. Su testimonio, aunque inicialmente descartado como un delirio, se sumó al creciente cuerpo de evidencia que apuntaba hacia algo más allá de lo explicable. Las autoridades, inicialmente escépticas, ordenaron una revisión de la celda. No encontraron nada fuera de lo común, excepto el espejo roto, un detalle que, según los testimonios, había sido un foco constante en las visiones de los reclusos. El silencio oficial no logró acallar los rumores. La chica del espejo se había convertido en una presencia palpable en la prisión. Incluso después de la muerte de Spector, el misterio persistió. Y un nuevo interno, asignado a la celda 213 por error, solo pasó una noche allí antes de ser encontrado gritando, asegurando que una mujer había intentado asfixiarlo. La celda, la prisión entera, parecía estar impregnada de una energía oscura, un eco persistente del crimen y el dolor. La prueba final de que la historia de Anna Clarkson y de Phil Spector era mucho más que un simple asesinato. La muerte de Phil Spector no marcó el fin del misterio que rodeaba el asesinato de Anna Clarkson. Su celda, la 213, permaneció sellada, pero las historias de la chica del espejo continuaron circulando, alimentando una leyenda urbana que resonaba con la angustia de una víctima y la oscuridad de un crimen. Años después, un documental sobre la vida de Spector reavivó el interés en el caso, incluyendo los testimonios sobre fenómenos paranormales en la prisión. Las entrevistas a reclusos, guardias y un experto en parapsicología que había realizado grabaciones psicofónicas en la celda vacía despertaron la atención de millones de personas, convirtiendo el caso en viral. Durante la filmación del documental, el equipo de producción experimentó sucesos extraños, caídas inexplicables, baterías que se agotaban misteriosamente, interferencias en el audio y distorsiones en las imágenes. Un camarógrafo sufrió un accidente, reportando haber visto una figura femenina reflejada en el lente de la cámara antes de perder el conocimiento. El terror se había trasladado del pasado al presente, del misterio a la realidad. El estreno del documental causó un impacto masivo. El público se dividió entre el escepticismo y la fascinación. Algunos atribuían los sucesos a la sugestión o a la mente perturbada de Spector. Otros creían en la presencia real de Anna Clarkson, o al menos de su energía residual. La duda permanecía en el aire, tan inquietante como la historia misma. Incluso el Museo del Crimen de Los Ángeles incluyó una sección dedicada a Phil Spector, con objetos personales, fotografías y una réplica de la celda 213. Los visitantes reportaron escalofríos, susurros inexplicables, sueños perturbadores. El legado del crimen trascendía las paredes del museo, convirtiéndose en una experiencia palpable para todos aquellos que se acercaban al misterio. Un eco del pasado o una advertencia para el futuro. La justicia terrenal condenó a Phil Spector a 19 años de prisión por el asesinato de Anna Clarkson. Pero, ¿fue esa la verdad final? ¿O la justicia, en su búsqueda de la verdad, había destapado solo una parte de una historia mucho más compleja? Una historia que se extendía más allá del juicio, más allá de la muerte. La muerte de Spector, en prisión, en apariencia por causas naturales, no cerró el caso para muchos. La insistencia de los rumores sobre la chica del espejo, las experiencias sobrenaturales reportadas en la celda 213, la inquietante persistencia de una presencia femenina, todo apuntaba a una justicia que trascendía lo terrenal, un juicio más allá de las leyes humanas. La madre de Anna Clarkson, tras años de silencio, rompió su silencio para hablar sobre una inexplicable sensación de paz después de la muerte de Spector. Una simple coincidencia o una señal de que la justicia, en una forma que la mente humana no puede comprender, finalmente se había hecho. Una declaración personal pero cargada de connotaciones espirituales. Sin embargo, otros no encontraron paz. Un ex abogado del caso recibió una llamada anónima, una voz femenina que susurraba, usted también lo sabía, una amenaza velada, una insinuación de una verdad aún más oscura, un misterio que se profundiza,
alejándose de la resolución legal. El caso de Phil Spector y Anna Clarkson, mucho más que un simple crimen, se convirtió en un enigma que entrelaza la realidad y lo sobrenatural. La justicia terrenal tuvo su curso, pero las sombras del misterio, los fenómenos inexplicables, las inquietantes coincidencias, sugieren una justicia más profunda, una verdad que se extiende más allá de las cortes, más allá de la muerte misma.